Frente a Frente. Mitad de la semana, miércoles 17 de agosto del 2022. Buenos días, qué bueno que nos sintoniza. Les saluda Moisés Urbina, esto es Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña. Gracias por sintonizarnos tan temprano en la mañana de este día miércoles. Vamos a tener dos conversaciones hoy. En los primeros 60 minutos, el licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, quien ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Ministro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días también a todos los televidentes de la entrevista y pues gracias por la invitación nuevamente a tu programa para hablar un poco sobre las actividades del Ministerio de Hacienda y el rumbo de las finanzas públicas de El Salvador. Es importante y era necesaria e interesante su visita esta mañana, sobre todo por las iniciativas que fueron presentadas precisamente por ustedes ayer en la Asamblea Legislativa y que ya han sido aprobadas. Vamos a detallarlas cada una de ellas. En una segunda parte, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, estarán aquí con nosotros en el estudio Paola Quesada, coordinadora del Centro de Emprendimiento del ESEN, y Maynor Enríquez, director de Competencia Empresarial SAE, Congreso Internacional de Emprendedores y Competencia de Ideas y Negocios de la ESEN. Algunos de los temas y naturalmente las ideas que se pueden tener de parte de la juventud para el futuro de un país como el nuestro. Este es el menú que tenemos. Le agradeceríamos que nos escriba a través de las redes sociales, sobre todo de Twitter, para trasladar las interrogantes que tenga a nuestros invitados en esta mañana de miércoles. Ministro, estas cinco medidas son en total, ¿verdad? 5 iniciativas de ley presentadas. 5 iniciativas de ley que se llevaron para, sobre todo... Bueno, hay una amalgama. Uno está por el lado de los ingresos, otro está por tres de las iniciativas se refieren a la gestión de pasivos y una más que está pues dirigida por el lado del gasto, ¿no? Entonces digamos tenemos de tres naturalezas las iniciativas que se presentaron ayer. Básicamente las primeras 3 que son para la gestión de pasivos en el país. Hay un primer decreto que presentamos el día de ayer que contiene alrededor de 12 artículos. Yo le decía en la conferencia de prensa al presidente Ernesto Castro que si bien era un artículo, digamos, un decreto bastante pequeño, ¿no?, era de vital importancia para el país, porque en el país nunca hemos tenido un decreto de este tipo que habilita a la hacienda pública a hacer gestión de pasivos de acuerdo a las reglas del mercado internacional. En los términos más sencillos, ¿a qué se refiere como con gestión de pasivos? Básicamente, tú te recuerdas, Moisés, el 26 de julio nosotros llevamos a la Asamblea Legislativa una iniciativa para poder realizar una compra anticipada de bonos, de los bonos 2023 y 2025. De hecho, estuve contigo comentando, creo que el día siguiente estuve comentando en esta misma entrevista, cuáles eran los términos de esa compra anticipada. Pues bien, las compras anticipadas de bonos son uno de los mecanismos de la estrategia de gestión de pasivos de un Estado como tal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En El Salvador nunca habíamos gestionado nuestra deuda pública. Básicamente, los gobiernos anteriores se dedicaron únicamente a emitir deuda y sin tener una planificación, ni mucho menos una gestión de ya cuando los pasivos están emitidos. Ya cuando tu deuda está emitida, tú puedes también aprovechar ciertas condiciones de mercado e ir mejorando tu perfil crediticio, ¿no? Porque pues las condiciones para cada país, el riesgo país también cambia de acuerdo a cada situación global y también a las condiciones propias del país. Entonces, una de las formas que los estados tienen para ir mejorando sus perfiles de deudas es gestionar sus pasivos como tal. Entonces, ese día, el 26 de julio, nosotros iniciamos esta estrategia de gestión y el presidente dijo, esta operación va a necesitar alrededor de 6 semanas para que se lleve a cabo. 6 semanas porque básicamente necesitábamos llevar un decreto que nos habilite para hacer compras anticipadas de nuestros bonos, para que nos habilite para hacer sustitución de fuentes con algunos organismos multilaterales, para cambiar bonos por préstamos multilaterales, por ejemplo, o para canjear deuda de corto plazo por deuda de mediano o largo plazo. Entonces, esta gestión de pasivos se debe realizar, tal como lo dice el decreto, de acuerdo a las reglas del mercado internacional y a los organismos con los cuales nosotros tengamos firmados convenios de crédito. Entonces, esto va a ayudar a mejorar nuestro perfil de deuda para los próximos años, algo que nunca se había hecho. Además, este decreto lo acompañaron la incorporación presupuestaria de los derechos especiales de giro, los DEX,
te recuerdas que... Los 275 millones. 275 millones, correcto, que ya convertidos a dólares a la tasa de cambio, creo que fue la tasa de cambio del 11 de agosto que nosotros utilizamos, se convirtieron estos y pues han dado un total de 365 millones de dólares. Esos fueron los 365 millones que se presentaron ayer en un decreto. Y el tercer decreto de la estrategia de gestión de pasivos del Estado salvadoreño está referido a la incorporación de los 200 millones de la operación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que también fue anunciado por el presidente que íbamos a tener esa disponibilidad de fondos para realizar la operación de compra anticipada de los bonos 2023 y 2025. Entonces, estas tres iniciativas están en línea con lo que presentamos el 26 de julio y que nos van a ayudar para que antes del 15 de septiembre nosotros, si todo primero Dios marcha como lo hemos planificado, estemos poniendo a disposición del mercado la operación de compra anticipada por los bonos 2023 y 2025, que le podría generar un ahorro a la República y que además de eso va a estabilizar los indicadores de los mercados internacionales. Muy bien, lo interrumpo en este momento, ministro. Sí. El tener estos fondos ya aprobados, ¿llegamos a cuánto? 365 más 200, 565 millones. 565 millones, sí. Ok, ¿hay de dónde obtener más o basta con esto para ir a recomprar deuda? Bien, Moisés, nosotros hemos sido muy claros desde un inicio, 365 millones más 200, 565 millones, no alcanza. No te solucionan el problema fiscal de El Salvador, e incluso te lo decía, que ni el mismo monto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional soluciona por completo el problema fiscal de El Salvador. El problema fiscal de El Salvador es una mala planificación de su deuda pública, vencimientos muy cercanos y tasas de interés altísimas a la hora de emitir. No hubo nunca gestión de pasivos, no hubo nunca planificación de los vencimientos, ni mucho menos hubo planificación del gasto fiscal ni ataque de la evasión. Entonces, todos estos elementos tienen que formar parte de ese plan, o forman parte de ese plan de estabilización de las finanzas públicas salvadoreñas, pero en el pasado nunca lo tuvimos. Entonces, tener estos 565 millones disponibles en este momento nos hace que tengamos fondos disponibles para la operación de compra anticipada. ¿Cuánto vamos a comprar? Dependerá de cuánto el mercado ponga a disposición, eso no lo podemos determinar nosotros. Pero tenemos también otras fuentes de financiamiento que ya las hemos mencionado. Nuestros ingresos tributarios siguen creciendo. Esto ha hecho que nosotros podamos mantener algunos gastos que no teníamos previstos el año pasado, cuando aprobamos el presupuesto. La fijación de los precios de los combustibles está tomado de ahí también. 240 millones que nosotros hemos puesto en un primer momento de nuestra caja fiscal. Hemos entrado a una operación con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 200 millones para un reembolso de gasto de inversión. Es decir, nos van a reembolsar los 200 millones que nosotros ya gastamos. A algunos les molesta que nosotros hagamos este tipo de operaciones, pero si las operaciones están disponibles con los organismos multilaterales, van a ayudar a fortalecer nuestras finanzas públicas y nos van a ayudar a mantener, digamos, nuestros niveles de inversión pública, porque si no tendríamos que quitar un poco de acá para pasar a la inversión pública o para pasar a los nuevos gastos o viceversa. Entonces, este tipo de operaciones nos suavizan el golpe en la caja fiscal. Entonces, lo que nosotros hacemos, Moisés, básicamente suavizar los fondos que nosotros vamos a pagar. No es lo mismo pagar en este momento 240 millones de tu propia caja que ir suavizándolo en cuatro años, por ejemplo, y pagándolo en cuotas. Entonces, eso es básicamente, Moisés, lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos demás otras fuentes a disposición. El cupo del BESI está todavía muy lejos de llegar al cupo anual que nosotros tenemos. También las operaciones con el Banco de Desarrollo de América Latina, todavía estamos terminando algunas de ellas. En lo que resta del año todavía podemos aprobar varias con ellos. Así también tenemos conversaciones con los bancos privados, que básicamente se conocen como créditos institucionales, ¿no? Pero vienen de la banca privada, pero para diferenciar de los bancos multilaterales, pues se dicen préstamos institucionales como tal, ¿no? Entonces, tenemos todas estas fuentes y continuamos implementando todas nuestras estrategias. Ayer enviamos incluso, bueno, hoy creo que estamos enviando a la Asamblea Legislativa unas iniciativas para la implementación de factura electrónica en El Salvador, lo que nos va a ayudar a ampliar
la implementación de la factura. Esto va a mejorar evidentemente nuestros ingresos tributarios y va a hacer que contemos con más fondos, ¿no? Pero necesitamos también gestionar desde el lado del pasivo, ¿no?, también cuánto estamos pagando en servicio de la deuda, los intereses y todo esto. Entonces, básicamente esos fueron los tres decretos o las tres iniciativas de ley pasivos que llevamos en materia de gestión de pasivos. Lo interrumpo de nuevo. Sí. Gestión de pasivos no puede ser interpretado como una renegociación de deuda. No, en el término extremo. Cuando tú te enmarcas dentro de las reglas de los contratos que tenés firmados con los organismos multilaterales, porque también hay cláusulas incluso para pagos anticipados a organismos multilaterales, cuando tú te enmarcas en las cláusulas de tus bonos internacionales y también en las reglas del mercado internacional, no podríamos estar hablando de una renegociación de la deuda, porque una renegociación de la deuda, Moisés, es cuando un país manda a llamar básicamente a sus acreedores y les dice, bueno, no tengo la capacidad para realizar estos pagos y lo que necesito es una renegociación, ¿no? Y se acuerdan nuevos términos. Eso también es posible, sí, pero es un paso, digamos, extremo, posterior, y es extremo, sumamente posterior. El Salvador ha mantenido al día y a cabalidad cada uno de sus compromisos, el pago del servicio de la deuda al día, la deuda interna tanto como externa también. Los organismos internacionales han recibido también sus pagos en el momento adecuado. Hemos contribuido a la capitalización del Banco de Desarrollo de América Latina al formar parte de ellos. Me tocó dar la primera cuota, los primeros 65 millones para el aporte de capital, los que nos abrió como miembros plenos del banco. También hemos realizado aportaciones a otros organismos multilaterales con los cuales nosotros tenemos convenios y hay que aportar. Además de eso, hemos también pagado nuestras cuotas de capital en los diferentes organismos y hemos mantenido, como te digo, al día, en resumen, todas nuestras obligaciones. No estamos en ese proceso. Ahora bien, si yo puedo sustituir la emisión de un bono por la contratación de un crédito con un organismo multilateral, le va a salir más barato. Claro que me va a salir más barato. Entonces lo voy a hacer. O sea, y no hablo con los bonos ya emitidos, porque los bonos ya emitidos tienen sus reglas ya totalmente designadas en los contratos y nosotros no podemos violentarlas. A mí me gustaría, Moisés, por ejemplo, no pagar los bonos que suscribió el expresidente Francisco Flores, que murió en arresto domiciliario. Pero yo puedo o no puedo hacer eso. No, porque son convenios país, son obligaciones del Estado salvadoreño. Que el expresidente Flores, con toda la camarilla de ladrones que gobernaban en ese momento dentro del partido Arena, en la gestión de ese momento, se robaron todo el dinero, saquearon los fondos públicos, ese no es problema de los organismos internacionales, es un problema del país, es un problema nacional. Que el ladrón del expresidente Funes haya emitido el bono que vence en el año 2025, no quiere decir que yo pueda dejar de pagarlo. El hombre se robó aparentemente 354 millones de dólares. Por eso está acusado. Y el bono es de 800 millones, casi el 50% de la emisión del bono del 2025 fueron saqueados directamente de la partida secreta del expresidente Mauricio Funes. Si lo queremos poner, digamos, en paralelo, pues. Ajá. Pero los organismos internacionales y nuestros inversionistas no tienen la culpa de que este país haya tenido una clase gobernante tan corrupta en los gobiernos anteriores. No es su culpa. Eran los mecanismos internos los que debían identificar esos grados de corrupción. La Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil realizar también la investigación pertinente. Y en ese momento no se realizaron. Ahora el expresidente Funes está asilado en Nicaragua y el expresidente Flores está, pues, ya falleció. Y nosotros tenemos que cumplir con el compromiso, ¿sí? Tiene que honrar los compromisos. Correcto. Entonces, ahora bien, si yo puedo hacer que esos compromisos tengan un impacto menor en los pagos de la caja fiscal, lo vamos a realizar. Esa es nuestra obligación, reducir el impacto de este tipo de fenómenos. Señor, en el caso de ambos bonos, las emisiones que vencen 2023 y 2025, cada una por 800 millones de dólares, hace un mes aproximadamente, cuando usted estuvo acá y nos dio a conocer esta decisión de comprar por adelantado esta deuda, los bonos tuvieron un alza. Sí.
No sé si la mantuvieron o han ido decayendo. El bono 2020. Tengo algunos datos, pero no me quiero arriesgar a mencionarlos como que son los oficiales. Pero yo sí me voy a arriesgar. Okay. El bono 20... en su boca son oficiales. Está bien. Bien. El bono 2023 cotizaba a un precio de 89.86. Ayer. Sí, casi llegando a 90, sí. Para el 15 de agosto estarán los precios. Casi llegando a 90. ¿Y estaba hace un mes? Llegamos hasta alrededor de, si no mal recuerdo, creo que cotizamos alrededor de 49. 49. El de 2023. Sí. Y hemos llegado a un precio en este momento de 89.86. El 2025 estaba cotizando alrededor de 30 y está ahora a 46.21. Se espera que también, en la medida que los pasen los días, vamos a ver cómo sigue el comportamiento. Pero en todo caso no es muy conveniente para usted haber anunciado estas medidas así tan abiertamente, porque los bonos han duplicado su valor. Si lo ves desde la visión de un inversionista que solo quiere generarse un ahorro o quiere generar una ganancia, probablemente no es lo más conveniente. Pero si lo ves desde el punto de vista de mejorar la calificación, de también mejorar nuestro ENVI, reducir el riesgo país, todo lo que podamos. Nosotros quisiéramos llevar a El Salvador a grado de inversión, pero llevar a un país a grado de inversión de la noche a la mañana tampoco es posible. Entonces todos estos pasos que nosotros estamos dando, Moisés, están relacionados con esa ruta, llevar a nuestro país a obtener grado de inversión en los mercados internacionales y continuar con todos los proyectos que estamos desarrollando. Ahora bien, ¿vamos a llegar a tener grado de inversión con el ritmo de crecimiento que tenían los gobiernos anteriores? No, absolutamente no, porque no te alcanza para financiar todo el gasto público con los ingresos propios y vas a tener que seguir recurriendo a deuda. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este momento? Hacer un ordenamiento general de las finanzas, buscar financiamiento para catalizar el crecimiento público, porque sin crecer no vas a poder salir de la trampa de deuda. Entonces, buscar financiamiento que pueda suavizar el perfil de deuda, mejorar en paralelo la calificación del país y continuar combatiendo la evasión para mejorar nuestros ingresos, a la vez que ordenas también el gasto público. Esas son básicamente las aristas que nosotros tenemos que tener, Moisés, pero necesitamos en este momento poder tener las condiciones necesarias para el crecimiento. Algunos nos decían que si por qué tomábamos la operación con el Banco Mundial. El Banco Mundial el año pasado aprobamos junto a ellos operaciones por alrededor de 500 millones para primera infancia. El Banco Mundial, que tenía 10 años de no tener operaciones en El Salvador. Entonces, yo tengo la opción, o puedo empezar a tratar de desarrollarme con una sociedad que mantiene a sus ciudadanos todavía con algunas carencias de salud, y eso me genera menos competitividad en los mercados laborales, porque mi gente se pasa enfermando, no tiene el mismo grado de conocimiento que pueden tener en otros países, y tratar de crecer económicamente a partir de esa base. O mejorar las condiciones, invertir en el sistema de salud, hacer que nuestros niños empiecen a tener detección temprana de algunas enfermedades, comprar el angiógrafo que compramos para el Hospital Bloom. No teníamos operaciones de corazón en el país para algunos niños que tienen este tipo de padecimiento. Ahora pacientes de Honduras y El Salvador están viniendo a consultar al Hospital Bloom. Entonces, si nosotros no cambiamos las condiciones y tratamos de crecer económicamente a partir de las condiciones sociales que el país tiene, básicamente va a ser imposible, Moisés. ¿Por qué crees que el presidente Bukele tomó la iniciativa también de intervenir tan férreamente en materia de seguridad desde el día 1 de su mandato? Porque sabía que sin seguridad es imposible desarrollarse económicamente, sin salud es imposible desarrollarse económicamente, sin educación es imposible que un país salga adelante. Entonces, estos son nuestros 3 ejes principales para tener primero una base para empezar, para que el país empiece a crecer. Y luego hacer todo lo demás, como te decía, que va en paralelo, pues. Varias preguntas que me surgen, ministro. Sí. Entre ellas, si vemos la cotización que nos ha dado usted de los bonos, fácil sería comprar el compromiso de pago que hay para el 2025, sí, que son 800, me dice usted está como a 30 y algo, digamos que estuviera 40, 320 millones, así haciendo matemáticamente rápido, 320 millones ya tiene usted los fondos para comprarlo, pero
¿es más necesario comprar la deuda que se tiene tan pronto como la de enero 2023 antes de pensar en la 2025? Eso es justo lo que hay que valorar, cuánto te afecta el flujo y qué vas a dejar de pagar, se llama costo de oportunidad. Moisés, cuando tú pagas algo, hay algo que tú dejas de pagar también. Que dejas de obtener, correcto. Claro. Entonces, primero hay que ver las condiciones del mercado, no sabemos cuánta de esa deuda se va a poner a disposición. El bono 2023, por tener un grado mayor de maduración, va a haber probablemente menor apetito por los tenedores de ponerlos a disposición para una compra ponerlos a la venta anticipada. Pueden haber, eso se lo determinará las condiciones del mercado. Okay. Y yo creo que van a haber algunos que lo pueden poner a disposición y nosotros lo vamos a aprovechar. ¿Cómo va a ser este proceso, señor? ¿Va a ser público? ¿Lo vamos a ver? Es público. ¿Usted se reúne aquí, afuera, en Nueva York, en Luxemburgo? ¿Dónde? No, es un proceso público, se hace con los inversionistas de manera directa, se habilita una página en la que ellos tienen acceso a toda la información y pueden hacer todas las operaciones de trading. Hay un banco estructurador, es una operación que necesita hacer un roadshow, ahora los roadshows se pueden hacer virtualmente, ¿verdad? Entonces vamos a explicar un poco también a los inversionistas y se va a poner a disposición de ellos toda la información de la operación como tal. Básicamente estaríamos saliendo antes del 15 de septiembre. ¿Antes? Sí, antes del 15 de septiembre, esa es la meta que nos hemos puesto. Hay quienes mencionan que septiembre es importante las fechas por los periodos de vacaciones y términos fiscales del gobierno de los Estados Unidos y otros entes privados también. Normalmente siempre regresan la primera semana de septiembre, o los últimos días de agosto están un poco parados los mercados y regresan ahí por esos últimos días de agosto, los primeros días de septiembre. Así que hemos también tomado en cuenta todos estos factores. Moisés, es importante que todos los inversionistas estén enterados de la operación como tal y es así con más o menos como sucede, o sea, tampoco es que sea un proceso que se anuncie públicamente, son para aquellos interesados, ¿verdad? Claro. Porque si tú no eres bonista difícilmente ¿Para qué vas a estar viendo y te vas a meter? Correcto. Entonces, de hecho no va a poder entrar. Sí, de hecho no vas a poder entrar, igual que cualquier mercado financiero, ¿verdad? Fecha no la tiene, pero va a ser antes del 15 de septiembre. Antes del 15 de septiembre. Sí. Ministro, usted me decía, hemos honrado toda la deuda, el pago de deuda que hemos tenido con organismos multilaterales, internacionales y todo lo que El Salvador debe. Ese honrar deuda se ha cumplido también para letes, CETES y proveedores locales. Sí, también. ¿No hay retraso en el pago a proveedores locales? Decir que no hay retraso a proveedores locales, Moisés, sería mentir. También sería mentir, ¿no? Y hay algo que hay que ser bien sincero. O sea, las operaciones con gobierno, normalmente todas son operaciones al crédito. O sea, son muy pocas las operaciones de contado por el nivel de documentación que un Estado debe llenar. O sea, los fondos públicos no es que se puedan gastar como quien gasta en su empresa privada, solo haciendo un cheque, ¿no? O solo llamándole al proveedor, me vas a venir a dejar tal cosa, ¿verdad? Y hace el cheque y se lo entregó y nadie le preguntó cómo seleccionó al proveedor. Nadie le preguntó si ese proveedor presentó la mejor oferta, si respetó todas las reglas de la ALACAP. Entonces, todas esas operaciones requieren tiempo, ¿no? Con el Estado. Entonces, son operaciones al crédito y esto ya implica, pues, tener una operación con ellos que conlleva algunos días. Entonces decir que no hay retraso tampoco podemos ser tan tajantes. Tenemos, digamos, los tiempos normales de pago, ¿no? Tenemos los tiempos normales de pago. Todos saben que el Estado salvadoreño no es un país productor de petróleo, no es un país que tenga unos ingresos exorbitantes por servicios financieros o banca. Así que si bien tenemos una economía que está creciendo, gracias a Dios y también a las políticas que hemos estado implementando desde el gobierno, pero todavía nos hace falta mucho para tener los niveles que nosotros nos gustaría. Pues bien, el sentimiento que usted tiene ahorita es positivo, señor, para este evento. Sí, totalmente. Se va a poder hacer algo. Claro, totalmente. Va a ser una operación totalmente exitosa. Los mercados han reaccionado muy bien a los anuncios y esperamos que en los próximos días pues se mantengan las reacciones positivas. Muy bien. Ahí tenemos que hablar de las otras medidas. De las otras dos iniciativas. Sí. Exactamente, de las otras dos iniciativas. Pero hay un par de preguntas de los amigos televidentes que vienen también válidas al momento. Marla Boone nos dice: ¿no es contradictorio pedir préstamos cuando se ha gastado en Bitcoin sin haber tenido ganancia alguna para el país? Y aprovecho la pregunta para preguntarle también, valga la redundancia, de lo que se ha visto publicado en algunos medios y sobre todo en redes sociales, que se está desmantelando los cajeros y algunos puntos Bitcoin, señor. Vean, Moisés, para todas las operaciones en el gobierno, como dije, este no es un país que
O sea, yo recuerdo que Rodolfo Parker, en una ocasión en la asamblea, que está desaparecido, el ex diputado Rodolfo Parker, por cierto, recuerdo que en una comisión me dijo Moisés, que ellos querían que la brecha presupuestaria fuera 0 para el año 2021. Y yo le dije, demuéstreme en las gestiones de Arena o el FMLN en qué momento la brecha presupuestaria de este país fue 0. Y ahora que lo dejaron, nunca. Siempre hubo brecha presupuestaria. Entonces, siempre tenemos que recurrir a algunas operaciones de crédito. Entonces, además de eso, nos dejaron a nosotros un nivel de 70% del PIB, con un PIB que no crecía, con 30 muertos diarios. ¿Cómo vas a promocionar una economía que tiene 30 muertos diarios? Básicamente es imposible. Entonces, a nosotros nos ha correspondido, 1, cambiar la imagen internacional, 2, promover las inversiones, 3, también empezar a darle sostenibilidad a las finanzas públicas, combatir la evasión fiscal y demás. Y dentro de nuestros proyectos económicos está la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, a través de la billetera. El mismo Fondo Monetario Internacional, en la revisión del artículo 4, Moisés, reconoce que Bitcoin ayudó a atraer inversiones, disminuir o reducir a 0 por completo las comisiones bancarias. O sea, el que quiera usar el servicio de remesas de Chivo no tiene que pagar ninguna comisión. Además de eso, también para atraer turismo. Entonces, si hemos generado inclusión financiera, reducción de comisiones, atracción de turismo, atracción de inversiones, la estrategia está siendo exitosa. A algunos no les gustará, pero si el mismo Fondo Monetario Internacional lo reconocen en la evaluación del artículo 4, ¿no? Esto quiere decir que le está dando beneficios al país. Entonces, que tenemos el 100% de utilización de la billetera, no, es imposible. Los proyectos tecnológicos de este tipo no dan resultados de la noche a la mañana. Toman tiempo y hay que esperar que el valor de la moneda esté en su nivel óptimo. Esté estable y esté en sus niveles óptimos. Ahora bien, hemos obtenido ganancias o pérdidas. Es que nosotros no somos un inversionista, Moisés. El proyecto de Bitcoin en El Salvador va más allá de lo que nosotros podamos comprar o vender en monedas. Claro que compramos y vendemos, es una parte. Compramos monedas, es una parte. Para cuando el precio suba, pues haber ganado o generado alguna ganancia también para el país. Pero a algunos yo veo que siempre les gusta hablar cuando el Bitcoin, digamos, está en sus peores momentos Hemos perdido tanto, no se ha perdido tanto porque no lo han vendido. Pero si hubiéramos llegado a 70,000, se ha ganado. Entonces no salieran a decir algunos que hemos ganado. ¿Cree usted que no? No, si hubieran quedado totalmente callados, como se quedan siempre. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos lo que les gusta ver es las cosas malas de cada cosa. Ahora bien, nosotros estamos atenuando el riesgo, Moisés. Nosotros no vendemos a la baja. No tiene ningún sentido vender a la baja. Habría que pensar que niños de 5 años están manejando las finanzas públicas del país. O sea, si ellos lo hicieran así, si ellos piensan que se debe hacer así, son ellos. De hecho, por eso les fue así en sus gobiernos. Si tú ves toda la gente que empieza a criticar fuertemente todas nuestras estrategias económicas, es gente que estaba ligada a los gobiernos anteriores. Y eso me imagino que era el tipo de recomendaciones que les daban a sus gobernantes, o lo que ellos hacían cuando eran funcionarios públicos. Tal vez ellos sí vendían a la baja. Ellos sí vendían, incluso vendieron buena parte de nuestras reservas de oro en su momento, ¿no? Entonces, todo este tipo de malas decisiones que pasaron en su momento. Sí, el Banco Central de Reserva, allá por los años 2012 o 2015, entre ese periodo vendió buena parte también de sus reservas de oro, Moisés. ¿Se vendieron? Sí, se vendieron. ¿2012, 2013? Sí. Un día de estos te voy a traer muchos más datos de eso. Okay. Pero ¿Y hay reservas de oro todavía en el país, del país? No tengo el detalle de las reservas internacionales. Es el Banco Central quien dirige la política de inversión de las reservas internacionales. Ellos saben cuánto compran de oro, cuánto de euro, cuánto de tanto y cuánto de tanto. Muy bien, lo interrumpo ahí. Bien, me dice usted, dejemos el Bitcoin de lado. La Chivo Wallet no tiene nada que ver con el gobierno, es una entidad aparte, autónoma, privada. Es del Estado salvadoreño. Es del Estado salvadoreño. Que no tenga nada que ver con el gobierno. Es una entidad, una sociedad con
participación totalmente mayoritaria, y bueno, no mayoritaria, total del gobierno. Hay que recordar, yo recuerdo, Moisés, cuando empezaban las críticas a todo este proyecto y empezaron a hablar que habíamos tomado una entidad del Grupo CEL para hacer esto y lo otro, y no sé. Bueno, y no son las entidades propiedades del Estado, pues. ¿Qué hubiera pasado si tomamos una empresa privada completamente y la contratamos? Hubieran estado haciendo mucha más alaraca. Entonces, pero nosotros lo que hemos hecho es fortalecer nuevamente el Estado salvadoreño. Si a los gobiernos de Arena y el FMLN no les interesaba fortalecer al Estado salvadoreño y lo que único que querían hacerlo era desaparecerlo, no es nuestra culpa, pero los países deben tener estados fuertes porque cuando llegan momentos de crisis el Estado es quien responde. Solo para dejar finiquitado este tema, ¿se están desmantelando realmente estos cajeros que se ven en fotografías del archivo Wallet? Yo creo que el mismo medio que publicó, porque fue digamos, un ruido que hubo en redes sociales, Moisés, pero luego hubo alguien, un periodista, no sé, recuerdo que dijo, fui a ver si habían desmantelado el cajero y puso después, no, solo lo están moviendo 20 metros. Ah, ok. Pero claro, ya habían inventado. Ya se había aprovechado todo para hacer la bulla. Correcto, ya había recorrido mucha agua en el río, como dicen, ¿no? Y al final, para venir a aclarar las cosas, no las aclaran con el mismo ímpetu que lo iniciaron el morbo, ¿no? Bueno, pero usted lo está aclarando en este momento. Totalmente, no se está desmantelando ninguna estrategia, ninguna instalación, ninguna de las inversiones realizadas para el proyecto Bitcoin en El Salvador. Bien, tengo que ir a la primera pausa y tenemos que hablar además de las otras peticiones que hicieron en la Asamblea Legislativa, pero antes, ministro, y esto es porque los amigos nos escriben a través de la red social de Twitter. Herme Bonilla nos dice, termina el 31 de agosto el subsidio a la gasolina, y esa creo que es una interesante pregunta, y si nos vamos a ver qué es lo que está sucediendo también con los precios de los combustibles. Está muy interesante hoy en la mañana, le diré. Sí. El crudo de Texas, que creo que es el que tenemos de referencia para nuestro país, está hoy a 86.58. Y el del mercado del norte, del Mar del Norte, allá en Europa, a 92.19. Los precios ya no son los de 120, pero tampoco son los de 70 que teníamos antes. La pregunta concreta. Sí. ¿Va a terminar esta fijación de precios o hay ya alguna decisión del presidente o del Ejecutivo de prorrogarla? ¿Y por cuánto tiempo? Depende de las variaciones, Moisés, que nosotros tengamos para los próximos días. Estamos ahora a 17 de agosto, nos faltan todavía, digamos, 13 días todavía para terminar los decretos que se han emitido en este momento. El presidente fue muy claro de mantenerse las condiciones en las que han sido emitidos los decretos. En sí, se van a mantener los precios de los combustibles o se van a prorrogar, digamos, los decretos en sí. De no mantenerse las condiciones, pues todos sabemos que pues, se van a liberar los precios. Hay que liberalizar los precios y cada quien deberá pagar lo que consume realmente a los precios de mercado ya normalizados. Pero creo que el Estado salvadoreño ha hecho un esfuerzo importante. De hecho, en Centroamérica fuimos los pioneros en fijación de precios de combustibles y luego toda la región continuó fijando precios de los combustibles al ver cómo en sus mismos países, Moisés, tenían protestas de los transportistas y las alzas en los precios de los productos eran abruptas. En El Salvador sí tuvimos efectos, nos ha golpeado, la crisis no ha terminado tampoco, no es algo que dependa de nosotros, pero sí hemos tenido dinámicas internas que han permitido amortiguar o paliar ese golpe de las crisis externas. Entonces, la fijación de precios nos ha ayudado, la vamos a mantener mientras las situaciones que dieron origen a la emisión de estos decretos se mantengan, y si no, pues yo espero que el precio de los combustibles empiece a bajar y la situación se normalice como tal. Bien, vamos a la primera pausa, regresamos en aproximadamente 3 minutos y volvemos con las dos medidas que nos falta conversar de ellas, ministro. Sí. Regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en esta primera parte de Frente a Frente el licenciado Alejandro Zelaya. Él es el ministro de Hacienda. Hemos hablado ya de las 3 medidas que tienen que ver directamente con la gestión de pasivos, señor. Faltan 2 más. Detállenoslas, por favor. Una tiene que ver con las alcaldías y la otra es amnistía fiscal. Sí, señor. Así es, ¿verdad? Sí. De hecho, vamos a hablar un poco de la amnistía primero porque es un tema mucho más corto.
Como tú lo sabes, Moisés, el plan antievasión tiene varias aristas dentro de toda su estrategia. Una de las, digamos, de las acciones es interponer avisos ante la Fiscalía General de la República. Ya llevamos 155 millones presentados en 172 avisos fiscales a la Fiscalía. También, por otro lado, golpeamos en la parte administrativa, y mejoramos también nuestros mecanismos internos de recaudación, de recopilación de datos, nuestras auditorías. Repítame, 155 millones han sido presentados en 172 casos de probable evasión fiscal ante la Fiscalía General de la República. Muy bien, y con el nuevo plan antievasión fiscal, ¿cuánto se ha logrado recolectar? Hemos recolectado e identificado alrededor de 790 millones, casi 800 millones ya en 2 años, casi 400 millones. ¿Que ya ingresaron a las arcas del Estado? Algunos están todavía en proceso, porque hay algunos que todavía están en proceso. Los 155 millones que hemos presentado ante la Fiscalía están dentro de esos 790. Pero ya son valores que el Estado salvadoreño está exigiendo. Correcto. Entonces ya no es evasión como tal, porque ya lo empezamos a exigir, ya está identificado. Entonces, esto es lo que hemos logrado en este momento. Pero no se trata solo de golpear, ¿no? O solo de ofrecerle la cárcel a todos, ¿no? También es de brindar oportunidades. A nosotros no nos gusta utilizar los mecanismos de la Fiscalía General de la República. No, a mí no me gusta llegarme a parar ahí, Moisés, todos los jueves y empezar a dar la conferencia. Créeme que no es una de las cosas que no nos gusta hacer, pero es nuestra obligación, es mi trabajo, no puedo dejar de hacerlo. Entonces, también en este tipo de trabajos o este tipo de planes debes de brindarle una ventana a la gente que se quiere poner al día. Porque no todos los que hemos presentado a la Fiscalía General de la República están cerrados a no pagar. Es más, muchos de ellos, al solo saber que tienen un proceso penal, se acercan a la misma Fiscalía o al mismo Ministerio de Hacienda para tratar de solventar la situación. Entonces, para esta gente, para otra que ha cometido errores, probablemente y se dieron cuenta hace poco, y que cometieron un error en su declaración del año 2019, por ejemplo, y tienen que modificarla, pero tendrían que pagar multas e intereses. Entonces, con este tipo de ventanas de oportunidad de la amnistía fiscal, los contribuyentes se pueden acercar y no pagar multas ni pagar intereses, solo pagar el principal, es decir, solo pagar el impuesto duro. Así es como está, ni multas ni intereses. Ni multas ni intereses. No importando cuánto sea el tiempo en el que se presentan a arreglar su situación. Claro, no importa. Hay personas naturales y jurídicas. Personas naturales y jurídicas, inclusive aquellos que han tenido casos en la Fiscalía General de la República o que están en la Fiscalía General de la República, pero no hay una sentencia en este momento. De los que usted ha llevado, que, no tengan sentencia, pueden aplicar. Pueden aplicarse. ¿Por qué? Porque, Moisés, lo que perseguimos nosotros, si bien es cierto, sentar un precedente, ya saben muchos que pueden irse también a la cárcel por cometimiento de delitos fiscales, y algunos ya están en la cárcel por ese tipo de delitos, pero también hay una ventana de oportunidad para aquel que se quiere comportar bien, ¿no? Usted quiere, digamos, reducir su pena, bueno, tenga buen comportamiento, me paga por anticipado, y bueno, y de ahora en adelante empiece a mejorar su conducta tributaria como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en años anteriores? Emitían amnistías que duraban 1 año, 2 años. Es imposible que recuperes dinero de esa forma. Entonces, y tampoco se trata de que vas a cerrar por completo el tema de... Yo veía a gente de ICEFI criticando las amnistías fiscales. Yo recuerdo que cuando salí a perseguir a los evasores, ellos mismos dijeron que yo iba a ahuyentar la inversión pública. Persigo a los evasores, me critican. Doy una ventana para que aquellos contribuyentes que quieran estar al día con el fisco se pongan en orden, también critican. Entonces, ¿qué es lo que quieren? O sea, que básicamente que nos quedemos de brazos cruzados. Y eso no va a pasar. Nosotros vamos a seguir gestionando la política tributaria, persiguiendo a los evasores, pero también facilitándole a aquellos que se quieren poner al día. Entonces, eso es básicamente, Moisés, la amnistía va a estar vigente hasta el 1 de noviembre. A partir de su entrada en vigencia, se aprobó el día de ayer, va a 8 días para su publicación en el diario oficial o para la aplicación de la ley como tal. A partir de la próxima semana, si no a finales de este mes. Básicamente a partir de la próxima semana, estaríamos ya
digamos, disponibles para que aquellos contribuyentes que quieran arreglar su situación tributaria y que quieran entrar incluso puedes pagar de una sola vez, pero si no, puedes pedir pago a plazos, pagas el 10% inicialmente y luego te damos 9 cuotas. Es algo que no está, digamos, normado regularmente. O sea, el Código Tributario te reconoce la figura de las 6 cuotas, nada más. Pagas un 10% y te dan 6 cuotas. Es decir, lo pagas en 7 pagos. En este caso lo estaríamos haciendo en 10 en total. En 1 más 9. 1 más 9, correcto. Entonces, ¿intereses? Sí, intereses, claro, ya cuando haces el pago a plazos como tal, si hay una cuota de interés. Por este tiempo, por no por lo que haya no dado. por lo del tiempo hacia atrás, solo del tiempo de los 10 meses o los 9 meses que vas a tener hacia adelante, nada más. ¿Necesita cita para empezar este proceso? No necesita ninguna cita, solo debe presentar la solicitud ante la Dirección General de Tesorería pidiendo ampararse y reconociendo su deuda tributaria, ¿verdad? Hay que hacer la revisión del expediente, sacan el estado de cuenta y le dicen, bueno, mire, señor Alejandro Zelaya, usted debe $500,000, esta es su cuenta de su empresa, ¿no? Entonces, a partir de ahora, uno decide si paga los 500,000 de una sola vez, que probablemente hay empresas grandes que tienen esa capacidad de pago y no quieren tener o quieren obtener solvencia tributaria y pagan eso, o piden pagar solo el 10% y luego que se haga la adecuación en las demás cuotas, ¿no? ¿Es un proceso de demostrar o Hacienda le dice, mire, lo que usted nos debe es tanto? Hacienda, y uno puede, mire, pero aquí se equivocaron, aquí tal vez esto sucedió, o es fijo lo que Hacienda dice. Básicamente es el reconocimiento de la deuda como tal. Hay algunos contribuyentes que están en algunos procesos de auditoría que podrían demostrar, ¿no? Cuáles han sido las variaciones o algunos criterios que quizá ellos no compartan. Es un proceso dinámico, Moisés, porque probablemente el contribuyente cuando llega le aparece alguna omisión y de repente ellos te dicen, no, pero yo cumplí con esta omisión, que ustedes dicen que no he cumplido. Y te muestran la documentación de la operación y todo lo demás, y claro, eso ya desvanece y uno dice, bueno, sí, tiene razón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es tan complejo que hay que ir a revisar algunas operaciones. Entonces, sí hay un proceso también de verificación y todo eso. No es que sea en automático lo que Hacienda dice, ¿verdad? Ajá, exacto. No. El año pasado tuvo amnistía también del 8 de octubre al 10 de diciembre, si no me equivoco, y hubo una recaudación total de 144 millones, creo. 144 millones, exactamente. 42 más 2 millones en aduanas, algo así fue. Sí. ¿Cuánto espera de este año recaudar? Nosotros el año pasado habíamos planificado 25 millones, Moisés. 25 millones y recaudamos al final 144. Estamos planificando nosotros en esta ocasión alrededor de 40, 50 millones. Eso básicamente por ahí anda la estimación, son 45 y algo. Pero yo creo que vamos también a superar la meta, primero Dios, ¿no? Es un proceso dinámico. Ahora sabe la gente que hay una hacienda pública que te va a ir a inspeccionar, que va a perseguir la evasión fiscal y que pueden terminar incluso en un proceso penal. Entonces la gente ya se está tomando en serio el pago de sus tributos, no como en el pasado, Moisés, que a la hacienda pública básicamente ni se le respetaba, incluso por lo mismo por algunos empresarios malintencionados que aprovechaban esa debilidad de la hacienda pública salvadoreña y así evadían impuestos. Así que ahora ese mismo hecho de tener respeto hace que la gente, cuando haya una pequeña ventana de oportunidad para ponerse al día, lo haga con mayor rapidez. Bien, nos falta la quinta medida, señor, y esta tiene que ver con aquellas alcaldías que tienen menos de 73,000 habitantes, sí, señor, ¿verdad? Sí. Y que se les va a entregar 50 millones anuales entre 243 alcaldías, excepto Antiguo Cuscatlán por el nivel de ingresos per cápita que todos ya conocemos, ¿verdad? Excepto Antiguo... Son 242, pero digamos que Antiguo Cuscatlán tiene menos de 73,000 habitantes. ¿San Salvador no va a recibir también? No, San Salvador no lo va a recibir. Hay 20 alcaldías, 262 alcaldías, 20 que no van a recibir. Correcto. Por el tamaño de las mismas y sus ingresos que puedan tener. Correcto. Esto no es reconocer que el FODES hizo falta y que no tiene nada que ver, y no disminuirlo a ese nivel que está. Es que no tiene nada que ver con el FODES. Pero es para cumplir los compromisos de las alcaldías. No. Es para la ejecución
de proyectos sociales, pago de alumbrado, pago de disposición final de desechos sólidos, y son aquellas atenciones que tengan que ver con proyectos sociales, como atención al adulto mayor, atención de becas, por ejemplo. Entonces, este tipo de programas, ¿no?, son complementarios entre todo lo que hacen en obra física la Dirección de Obras Municipales y el trabajo que también realizan las alcaldías. Entonces lo hemos puesto a disposición estos 50 millones. No es que tengan una libre disponibilidad por completo, para eso ya está el mecanismo FODES, el 1.5%. Ese sí, lo tienen en libre disponibilidad, más los 4.5% que están asignados a la Dirección de Obras Municipales para la realización de las obras en los municipios como tal. Esto, el FODES, o el manejo centralizado del FODES, es algo que los mismos organismos internacionales ya nos lo habían dicho, Moisés, y eso es lo que se hizo con esa parte: centralizar la obra, la ejecución financiera, y descentralizar la ejecución de la obra física. ¿Por qué? Porque el FODES se lo robaban, y no nos van a dejar mentir, Moisés. ¿Cuántos alcaldes de Arena están presos por haber robado fondos del FODES como tal? Incluso el mismo Norman Quijano una vez estuvo involucrado en un delito de malversación del FODES cuando mandó a hacer un plano catastral por un montón de miles de dólares, y al final, al parecer, no habían productos. Y él estuvo involucrado, ahí están las entrevistas, está todo. Entonces hay gente que pagó tarjetas de crédito del FODES. Entonces ese mecanismo como tal... ¿Tarjetas de crédito? Sí, claro. Personales. Sí, un alcalde de la zona de Los Nonualcos pagó tarjetas de crédito y créditos personales con fondos FODES. Entonces ese mecanismo, que ya estaba endeudado, porque las alcaldías no recibían casi FODES, Moisés. Esa es otra falacia de la oposición. Sí, solo pasaban para las deudas que tenían, los compromisos. Todo lo tenían endeudado. Se habían alcaldías que recibían alrededor de $500, $1,000 de su cuota de FODES, porque todo lo demás eran cuotas bancarias. Todo lo tenían embargado con la banca nacional y con algunas cajas de crédito que hay en el país, a tasas de interés sumamente altas, por cierto. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Cierto, les dimos la libre disponibilidad, centralizamos la ejecución, digamos, de la obra física a través de la DON, pero ellos ya no están pagando, ninguna alcaldía paga un crédito de esos. ¿Sabes quién los paga, Moisés? Los paga la Caja Fiscal del Estado. El ministro de Hacienda tiene que ver cómo cubrir toda esa deuda. Toda esa deuda pasó a usted. De 700 millones. Y ellos ya no tienen la obligación de estar pagando ese crédito, y las obras que realizaron en teoría, o la ejecución que hayan hecho en el pasado, a nadie más le está correspondiendo pagarla, sino al Ministerio de Hacienda como tal. Entonces, ese mecanismo, que ahora la oposición diga que a las alcaldías les hace falta FODES, eso es totalmente falso. Si no recibían básicamente nada, todo lo tenían embargado. Y ahora tú ves cómo están las calles, las intervenciones de la Dirección de Obras Municipales. Han sido en todo el país. El presidente Bukele inauguró recientemente, o puso la primera piedra, inauguró las obras o puso la primera piedra de la calle de Puntamango. Eso va a unir el Espino con el Cuco. Es increíble que la playa de Puntamango pertenece al municipio de Jucuarán, pero tú no puedes ingresar por el municipio de Jucuarán. Tienes que ir a dar la vuelta por San Miguel. ¿Y a dónde estaba el FODES en ese momento? ¿Dónde está todo el FODES que le dieron a esa alcaldía en el pasado? Entonces, la Dirección de Obras ha venido a ordenar toda esa ejecución financiera que en el pasado se diluía entre las manos de muchos alcaldes, y ahí están presos varios alcaldes de Arena y varios alcaldes del FMLN, incluido el exalcalde de Zacatecoluca, el alcalde Iriesi, justamente por malversación de fondos públicos, específicamente el FODES, y por eso están presos con él varios concejales y también el alcalde. Entonces, ese mecanismo está totalmente obsoleto, Moisés. Nosotros no podemos seguir viviendo con los mecanismos de los 80. 50 millones van a ser entregados. 50 millones. ¿En cuántos años? Porque es anual estos 50. Son permanentes. ¿Permanentes? Sí, son permanentes.
son permanentes. 4.21, 4.16 mensuales, distribuidos entre las 243. Entre las 243 alcaldías, 242 alcaldías. 242 alcaldías. Sí, 242 okay. alcaldías. Y salen con esto de los compromisos que tienen ellos del pago que usted menciona. Es que las alcaldías son autónomas, Moisés. Hay que recordar eso. O sea, son autónomas, ¿por qué se les va a dar dinero? Por eso, o sea, es una contribución que el gobierno hace para financiar, digamos, algunas obras en el territorio nacional obligatorio, y es un trabajo en conjunto. Pero decir que yo voy a salvar a las alcaldías del país y algo, o que me voy a ocupar de sus ingresos, esa es tarea del alcalde. No, tiene que hacerlo cada quien. Entonces yo trato de ayudar, coordinar todas las operaciones con ellos, las distribuciones del FODES, les pago a tiempo, nadie puede decir que hay retraso en el pago del FODES como tal. Ahora está este nuevo fondo, pero también cada uno de los titulares somos responsables de la institución que nos corresponde. En mi caso, Moisés, ¿a quién le digo yo que me ayude, que me mande dinero? ¿A quién le digo cuándo van a sacar un fondo para mí? Básicamente a nadie. Ajá. Yo no tengo a quién recurrir. Yo tengo que salir corriendo, perseguir evasores, a buscar operaciones, a suavizar curvas de repago, a mejorar mi perfil de deuda. Pero, o sea, todos somos responsables en alguna medida de la gestión nuestra. Entonces, otros países no tienen contribuciones del Ejecutivo o transferencias directas hacia los gobiernos municipales. Por eso es que tienen autonomía. Entonces, yo no te puedo decir si ellos salen con sus compromisos o no. Es también su responsabilidad hacer una adecuada planificación financiera. El gobierno del presidente Bukele va a estar ahí para ayudarles, independientemente de la denominación o del partido que sea. Pero yo no puedo ser el responsable de la gestión financiera de todo el manejo financiero de cada una de las municipalidades. Entonces, vamos a ayudarles, vamos a colaborar, como lo dice la Constitución, estamos obligados a colaborar entre órganos de Estado. Ellos saben que han contado con el apoyo del presidente Bukele. Las obras que hemos realizado en todo el país a través de la DON efectivamente están beneficiando a toda la población. Entonces no pueden decir de una u otra forma que se ha dejado abandonado. Que ya no tenemos el mecanismo corrupto que le gusta al FMLN, que le gusta a Arena, con el cual se enriquecieron muchísimos alcaldes. Eso sí es cierto. Y no vamos a volver a ese mecanismo, porque no vamos a volver al país que tenían esos gobiernos. Este país tiene que cambiar. Y eso es lo que estamos realizando, Moisés. Muy bien, no tengo más tiempo, ministro. Saqué el número así rápidamente, sí. 4.16 millones mensuales entre las 242, toca aproximadamente a $17,190. ¿Esto es proporcional al tamaño o va a ser simplemente dividido entre todos? No. Hay una proporción que está ahí en la misma, por habitante, en la misma ley. Sí. Se han establecido tramos, el mismo decreto establece los tramos de 1 a 15,000 habitantes, okay. ¿No? De 15,000 a 30,000, de 30,000 a 45,000 y así. Entonces okay. Ahí se ha definido una tabla y hay una distribución mayor para los municipios más pequeños. ¿A partir de cuándo se les entrega eso? A partir del mes de este mes. ¿De este mes? Sí, de agosto. En diciembre se han aplicado, hasta diciembre habremos pagado, primero Dios, 21 millones. Que son los de este año, a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 5 meses. Sí, 5 meses de cuota, que son, digamos, porque tampoco podemos hacerlo retroactivo, porque las leyes no son retroactivas, menos en materia de finanzas públicas, ¿no? Entonces, eso es básicamente los 5 decretos que aprobamos el día de ayer, Moisés, y solo recordarle a la población que el gobierno del presidente Bukele va a seguir teniendo un rol activo tanto en la protección por la crisis inflacionaria y también para darle por fin a este país el crecimiento económico que necesita y la estabilidad de las finanzas públicas que necesita. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana. Se agradece su apertura y su tiempo para con nosotros. Gracias a ti, Moisés, y un saludo a todos los televidentes que estuvieron pendientes de la entrevista. Gracias y que tenga buen día.